Oigan, hay muchos pendientes en el tintero legislativo. En México tenemos las iniciativas más tontas y tarugas. Ayer les platicaba de esta iniciativa que presentó Ricardo Monreal para multarte si fumas en tu carro, ¿no? Después del vapuleo que se llevó, o sea, de la estupidez. Yo en verdad amanezco todos los días viendo qué se le ocurre ahora a Ricardo Monreal. Ricardo Monreal decidió que siempre no, que hay otras prioridades. Y tenemos una prioridad que no hemos hablado de ella. Y se ha dejado en el tintero legislativo ante una falta de acuerdos. En diciembre pasado, después de muchos desacuerdos, la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, nuevamente de carácter preferente, fue frenada en su momento al escuchar a los sectores empresariales, al escuchar a los sectores obreros, al escuchar a los inversionistas y a las grandes casas, cuando decidió el presidente López Obrador que era momento de eliminar la figura de la subcontratación, la figura del outsourcing. Una figura que no solamente es utilizada en México, sino es utilizada en todo el mundo para incentivar la generación de empleos. Las medidas de subcontratación a nivel mundial han permitido que muchas empresas, principalmente de carácter exterior, de carácter internacional, lleguen a invertir a países como México con un cierto rasero de seguridad. Entonces el presidente decide que estas empresas abusivas, malas, nocivas para el pueblo mexicano deberían de ser eliminadas. ¿Por qué? Pues porque así lo sintió, porque así se le hizo saber por parte de los líderes sindicales, que lo que menos quieren en este mundo es que estas empresas acaparen a sus sindicados, a los miembros de su sindicato, y estos dejen de pagar las famosas cuotas obrero-patronales. Entonces hay que hablar del tema y quiero recibir a Jorge Sales. Él es experto en Derecho Laboral y coordinador del Comité de Derecho Nacional de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas. Y te saludo, Jorge. Hola, buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás? Con el gusto de tenerte en este programa, Jorge. Y estaba yo, no sé si alcanzaste a escuchar un poco de lo que estaba yo intentando aquí editorializar sobre este gran pendiente que tenemos en materia laboral, que está ahí agarrado con pinzas legislativas, que no se ha dicho nada, pero que nos tiene a todos en ascuas, mi querido Jorge. Sí, efectivamente, estamos ahora mismo jugando con lo jurídico y con lo político, como ha sido característico a lo largo de este gobierno. Ahora mismo está la iniciativa que el presidente presentó en el mes de noviembre del año pasado en la Cámara de Diputados. Ya hubo un parlamento abierto, ya se discutió en comisiones y está pendiente de que se apruebe en Cámara de Diputados para después ir al Senado. Un poco lo que se presume es que esto va a ir en fast track y que el presidente, fiel a su estilo de capitalizar los simbolismos, es probable que termine firmando el decreto de promulgación de esta iniciativa el 1 de mayo. Oye, Jorge, ¿cuáles serán las afectaciones posibles que podría tener una ley de este índole o de este tamaño, de esta envergadura para los mexicanos? Bueno, como tú sabes, y así lo has reportado puntualmente en estos meses, esta iniciativa ha causado un gran revuelo y se ha dicho mucho en distintos foros, escritos, visuales, de radio, en fin, las consecuencias que traería. Nosotros creemos en la firma que poniendo las cosas en su justa dimensión, ni el infierno diagnosticado ni el paraíso prometido. El tema de la subcontratación en términos de número de personas trabajando es totalmente marginal. Existen en la subcontratación 4,5 millones de personas. Es menos del 10% de la población económicamente activa de México. El tema es el tamaño del negocio. Sí es cierto, escuchaba tu editorial, como decías, sí es cierto
que la conducta que estamos viendo con esta iniciativa es como atacar el síntoma y no la enfermedad, ¿no? Es decir, como se abusa de algunas cosas con la subcontratación, pues matamos la subcontratación. Es como si te doliera la mano y la solución sea cortarte la mano y no revisar por qué te duele la mano, ¿no? Pero también es cierto que en la subcontratación ha habido grandes abusos de subcotizaciones y de evasiones fiscales. Ese es el tamaño del negocio. El mercado laboral mexicano no va a colapsar porque se elimine la subcontratación. Creo que va a haber afectaciones marginales en la mano de obra ocupada y creo que va a haber especiales afectaciones en todo lo que tiene que ver con las cadenas de suministro, todos los procesos de maquila, por ejemplo, y de manufactura, particularmente en la franja fronteriza, que son manufacturas que tienen que ver con exportaciones, claramente se ven afectados porque parte de sus eficiencias se construyen en base a poder subcontratar algunos de estos servicios. Creo que ahí es donde está la afectación. Y la otra afectación es el tema de la prestación del reparto de utilidades, que es otro de los grandes temas que justificadamente se alega que va a afectar la subcontratación. La PTU, el famoso reparto de utilidades, nos parece en la firma que es una prestación legítima porque se trata de repartir la riqueza y la riqueza solo se genera trabajando, con el trabajo humano. Lo que es obsoleto en la PTU después es una prestación que tiene más de 60 años, que no esté vinculada a la productividad. Simplemente tienes derecho a la PTU por estar en el empleo. Entonces creo que tendríamos que ir hacia terrenos de productividad mucho más modernos y atacar el tema de la subcontratación de forma integral, no de forma aislada. ¿Tú crees, Jorge, que la subcontratación pueda ser mejorada para no ser eliminada? Y de ser eliminada, la afectación a nivel laboral sería el impacto, ¿lo tienen calculado de algún modo? ¿En cuántas personas trabajan con el método de la subcontratación? ¿Y qué pasaría con estos empleos de tomar la decisión de desaparecer la figura? Sí, mira, contesto primero la última parte de la pregunta. El número de personas que están en la subcontratación, según datos del INEGI, es de 4,5 millones de personas. Cabe mencionar que la última vez que se hizo un censo puntual sobre subcontratación fue hace 4 o 5 años, de tal suerte que habría que considerar que a lo mejor los 4,5 millones no es un número actualizado. Vamos a pensar en un cálculo así rápido, en un cálculo alegre, que sean el doble, que sean 9 millones de personas. Insisto, la población ocupada en este país es de 50 millones, es decir, es más o menos el 10, el 15% del mercado laboral que está en la subcontratación. ¿Qué efectos tendría? Pues yo creo que habría efectos múltiples. Hay que recordar que de toda la planta laboral en este país, más de la mitad está en la informalidad. ¿Qué puede ocurrir? Que esa informalidad crezca un poco más, ¿no? Es muy fácil transitar de la formalidad a la informalidad en mercados laborales como el nuestro. Otra parte de esa población, Pedro, se podría ir a la población desocupada, al desempleo. Como el número es marginal para el tamaño del mercado laboral, creo que el impacto grande no está ahí. El impacto económico está en que algunas empresas seguramente van a reconfigurar sus prestaciones porque antes no pagaban PTU al tener un outsourcing y ahora van a tener que pagar PTU porque hay un outsourcing. Entonces lo que coloquialmente harían sería, para decirlo en forma así coloquial, es rasurar otras prestaciones para compensar el pago de la PTU. Y contestando la primera parte de tu pregunta, por supuesto que se podría eficientar. Es decir, se le podrían hacer 2 o 3 cosas. La primera, poner algunas excepciones, es decir, que el outsourcing se pueda utilizar solo en ciertos procesos de manufactura, de cadenas de suministro, de industrias exportadoras, y que se pudiera también establecer un candado que solo se utilizara temporalmente, que no pudiera ser indefinida dentro de las empresas. Y luego, lo que se ha dicho mucho, que es perseguir las malas prácticas y los abusos del outsourcing. Llama la atención que hace un par de semanas, por primera vez, no obstante que se ha dicho y se ha exigido en muchos foros, la misma firma en donde estoy yo lo hemos hecho, que se persigan los abusos, y por primera vez hace un par de semanas se empezó a perseguir a un empresario que coloquialmente se le conoce como el rey del outsourcing, ¿no? Me llama la atención
que México persigue de manera arbitraria y ha hecho de esto una campaña mediática importante en contra de los principales dueños de estas empresas de outsourcing. Entiendo que muchas de estas empresas pudieron haber iniciado por medio de estos huecos legales que presentaban las factureras para después adaptarse a estos esquemas de subcontratación con algunos bemoles y resquemores, pero que a lo largo de distintas actualizaciones a la ley se fue mejorando un proceso que resultó ser beneficioso para los mexicanos. Y esto me preocupa, porque creo que las prioridades ahorita para la generación de empleos de los mexicanos están muy por debajo de las expectativas que genera el desempleo generado por la pandemia, más la acumulación de los empleos que se tienen que generar en nuestro país para poder llegar a tener tasas de desempleo que sean por lo menos aceptables para un país como México. Y creo que lo que estamos viendo de la mano de los años que vayan pasando para poder volver a estar en los números prepandemia nos pueden llevar a los mexicanos a una crisis de desempleo nunca antes vista. ¿Qué opinas al respecto? Sí, a ver, me parece que tocas tiene dos componentes. Lo que está sufriendo el mercado laboral, por un lado, y por otro lado, la correlación de esta iniciativa con el mercado laboral. El mercado laboral el día de hoy, INEGI publica los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo al mes de febrero, y un poco el resumen es: hay 20 millones de personas que están demandando un empleo de tiempo completo. Y paradójicamente tenemos una tasa de desempleo del 4%, que ya no se llama de desempleo, se llama de desocupación. Es paradójico que si comparas la tasa de desempleo de México es la misma que de Alemania o de Taiwán. ¿Qué es lo que ocurre? Que de esa población que tenemos ocupada, ese 95-96% de personas ocupadas, más de la mitad está en la informalidad. ¿Qué significa que están en la informalidad? Que no tienen seguridad social, que no tienen contrato y que no tienen prestaciones, o no tienen ninguna de estas tres de las que hemos mencionado. A eso hay que sumarle las personas subocupadas, que son más o menos 10 millones. ¿Quiénes son los subocupados? Son esas personas que trabajan 35 horas a la semana porque no hay más trabajo, pero podrían trabajar más horas a la semana si hubiera un empleo. Y luego está el desempleo, un desempleo oculto, que son aquellas personas que han decidido salir del mercado laboral y que ya no forman parte de la población económicamente activa porque ya se cansaron de buscar empleo, ya se fueron a su casa. Pero si alguien les fuera a tocar la puerta y les dijera, vengan a trabajar, tomarían ese trabajo. Sin embargo, ya no están presionando el mercado laboral. Estos subconjuntos que te he mencionado arrojan 20 millones de personas que están demandando un empleo de tiempo completo. Entonces, no, hay dos o tres cosas que no podemos hacer en justicia. La primera es, no le podemos echar la culpa a la pandemia de esto, de esta fotografía que acabamos de hacer del mercado laboral. Tampoco se la podemos achacar completita a la subcontratación. Y la tercera es, no se están generando empleos formales nuevos. El Seguro Social reportó el número más bajo en creación de empleos de los últimos 10 o 12 años. Entonces, el panorama laboral es complejo y por supuesto que la eliminación de la subcontratación pues no ayuda en esta fotografía que ya es compleja, pero tampoco le podemos atribuir la culpa de todo a esta iniciativa, Pedro. No, por supuesto que no le podemos poner todo, digo, es una parte del mucho. Por último, me llama la atención el papel que está jugando este líder sindical, Napoleón Gómez Urrutia, y otro que opera tras bambalinas que se llama Martín Esparza, que por cierto generan un sindicato que, si mal no recuerdo, se llama el Sindicato Internacional de Trabajadores. Y por otro lado, el poco conocimiento del mercado laboral que tiene nuestra secretaria del Trabajo. Yo veo a Luisa María Alcalde y digo, le hace falta mucho esta ternurita. Bueno, vamos por partes. Sí conviene entender muy bien las biografías de los nuevos actores político-laborales. En el tema sindical, concretamente, el hoy senador Napoleón Gómez Urrutia, tendríamos que recordar que hace 4 años, quizá un poco más, era un prófugo de la justicia, ¿no?
se encargó de dirigir un sindicato a distancia desde Canadá y después se convierte en un senador de la República, presidente además de la Comisión del Derecho del Trabajo. Me parece que él sigue teniendo su corazón y su cabeza en el liderazgo sindical que heredó de su padre, del sindicato minero, sin haber puesto sus pies en una mina en su vida. Yo creo que debemos entender que él tiene lo que en el ámbito privado de la empresa se llamaría un conflicto de intereses. Es decir, ya ha demostrado el músculo ya en varias demandas de titularidad y ha hecho valer un poco el carácter de legislador que tiene, porque no ha dejado de ser un líder sindical y de crear nuevas centrales obreras y de buscar vínculos con sindicatos extranjeros. Creo que no es un actor neutral o imparcial desde el punto de vista legislativo. Y después, pues estamos viendo cómo se conforman nuevos liderazgos sindicales y estamos viendo, déjame decirlo un poco así, a los Fideles Velázquez versión 4T, ¿no? Y a la CTM versión 4T. Y claro, estos nuevos protagonistas pues están demandando terrenos en donde parece que regresamos a los años 70, nada más que hoy las diferencias son las personas y la tecnología. Pero esto tampoco es nuevo, esto tampoco es nuevo, ¿no? Creo que estamos viviendo una revolución laboral, una reforma laboral histórica, la más importante de los últimos 100 años, donde se empodera a los sindicatos, pero se empodera más a los trabajadores. Y creo que ahí estos nuevos liderazgos sindicales tienen un gran reto de convencer a las bases, porque hoy cualquier decisión sindical, Pedro, se tendrá que tomar con el voto libre, directo y secreto de los trabajadores. Se estarán acabando en el corto tiempo esas épocas de líder sindical que por sus pistolas iba y estallaba una huelga o ponía las banderas rojinegras afuera de los negocios. Así que estamos en medio de un tsunami laboral, como puedes apreciar, con muchos retos, en donde lo jurídico y lo político parece que se mezclan y luego es difícil como distinguirlos, ¿no? Así es, pues te agradezco muchísimo, perdóname, y tengo, en verdad tantas preguntas que hacerte sobre el tema, porque creo que Jorge hay tanto que hablar en esta materia y me encanta además, te agradezco mucho por estar con nosotros, Jorge Sales, gracias por estas respuestas tan contundentes y tan buenas que espero le hayan servido a nuestro auditorio. Muchas gracias, buenas tardes.